Mi madre me llevó a esa casa cuando yo tenía apenas unos años. Era la casa de mi abuela paterna, una casona vieja, llena de cuartos oscuros y rincones que olían a humedad. Mi padre acababa de morir, un accidente de trabajo, y mi madre no podía cuidarme sola. Tenía que trabajar doble turno para sobrevivir, así que me dejó ahí, con mi abuela, con mis tíos y con mis 8 primos, 8 varones, todos mayores que yo. Y esa decisión, esa que mi madre tomó pensando que me protegía, fue el comienzo del infierno más oscuro que alguien pueda imaginar. Lo que me hicieron durante años en esa casa es algo que jamás debí vivir, algo que me rompió en pedazos tan pequeños que pensé que jamás volvería a ser una persona completa. Pero estoy aquí, a mis 70 años, contándolo, porque mi historia no termina en el horror, termina en algo que ni yo misma puedo explicar del todo, algo que algunos llaman milagro y otros llaman justicia divina. Esta es mi historia, y les advierto, no es fácil de escuchar, pero necesita ser contada. Me llamo Esperanza. Qué ironía tan cruel ese nombre para alguien que vivió lo que yo viví. Nací en un pueblo pequeño, donde todos se conocen pero nadie se mete en los problemas de los demás. Mi padre murió cuando yo era muy pequeña. Mi madre quedó sola, sin dinero, sin familia cercana, sin nada más que sus manos para trabajar. Y mi abuela, la madre de mi padre, le ofreció ayuda, que me dejara con ella, que yo estaría bien cuidada, que ella tenía espacio, que sus hijos y sus nietos me cuidarían como familia. Familia. Esa palabra que debería significar protección, amor, seguridad. Para mí significó todo lo contrario. La casa era enorme, 3 pisos, muchas habitaciones. Vivían mi abuela, 2 de mis tíos con sus esposas y los 8 primos, todos varones, desde el mayor que ya era casi un hombre, hasta el menor que tenía pocos años más que yo. Mi madre me dejaba ahí toda la semana. Solo me recogía los domingos por unas horas, y yo lloraba cada vez que tenía que volver. Le decía que no quería ir, pero ella pensaba que eran berrinches normales, que yo extrañaba estar con ella. No sabía que yo le rogaba porque en esa casa pasaban cosas que ningún ser humano debería vivir. Los primeros meses fueron normales, o eso pensé, pero había miradas. Miradas de mis primos mayores que me seguían cuando yo caminaba, que me observaban cuando yo comía, que se quedaban paradas en la puerta del baño cuando yo estaba dentro. Y yo sentía algo raro, algo que me hacía tener miedo aunque no entendiera por qué. El primero fue el mayor. Se llamaba Julio. Me encontró sola en uno de los cuartos del 3er piso. Me dijo que quería enseñarme un juego y cerró la puerta con llave. Y me hizo cosas que me dolieron, cosas que yo no entendía. Y cuando terminó, me dijo que si yo hablaba, nadie me iba a creer, que todos iban a pensar que yo era una mentirosa y que mi mamá me iba a dejar ahí para siempre porque yo era mala. Después fue el segundo primo, después el tercero, y entonces empezaron a juntarse. 2, 3, y un día fueron todos, los 8, en el sótano de esa casa maldita. Me arrastraron ahí, me taparon la boca y abusaron de mí, uno tras otro, mientras los demás miraban, mientras se reían, mientras yo gritaba hasta quedar sin voz, hasta que mi garganta sangraba, hasta que ya no me salían sonidos. Y mi abuela estaba en esa casa, mis tíos estaban en esa casa, mis tías estaban en esa casa, y nadie vino, nadie abrió esa puerta, nadie me salvó. Eso pasó más veces de las que puedo contar. Se volvió rutina, una rutina de horror. Ellos sabían cuando mi madre no vendría, sabían cuando los adultos salían, y me buscaban, como animales, como monstruos. Intenté decirle a mi abuela una vez, me armé de valor. Fui a su cuarto, le dije que mis primos me hacían cosas malas, y ella me miró con ojos fríos, con desprecio, y me dijo, las niñas mentirosas se van al infierno, mis nietos son buenos muchachos, tú eres la que provoca, tú eres la que anda de ofrecida, así que cállate o te va peor. Tenía tal vez 6 o 7 años cuando me dijo eso, y ahí aprendí que estaba completamente sola, que no había salvación, que nadie iba a ayudarme. Los años pasaron, el abuso continuó. Yo crecí en ese infierno, me convertí en un fantasma.
Dejé de hablar. Dejé de comer bien. Bajé tanto de peso que mi madre empezó a preocuparse. Me llevó al médico. Dijeron que era desnutrición, que probablemente era estrés, que los niños a veces se ponen así cuando extrañan a sus padres. Nadie buscó más allá. Nadie preguntó qué me pasaba realmente. Y entonces pasó algo. Algo que cambió todo. Algo que todavía hoy, tantos años después, no puedo explicar del todo. Una noche estaba en el sótano otra vez. Ellos me habían llevado ahí, pero esta vez algo era diferente. Había una tormenta afuera, una tormenta eléctrica violenta, y justo cuando el mayor de mis primos se acercaba a mí, un rayo cayó. Cayó directamente en la casa. Las luces se apagaron. Hubo un sonido ensordecedor, y un fuego empezó. Un fuego que se expandió rápido, demasiado rápido. Mis primos corrieron. Me dejaron ahí, encerrada, sola, en medio del humo y las llamas, y yo pensé que iba a morir, que ese era mi final. Morir quemada en el mismo lugar donde me habían torturado durante años. Y cerré los ojos, y recé como nunca había rezado, y le pedí a Dios que si existía, que me salvara, o que me llevara rápido, que no me dejara sufrir más. Y entonces escuché una voz. Era una voz suave, una voz que no reconocí. Me decía: levántate, Esperanza, levántate y camina. Abrí los ojos. El humo era tan denso que no podía ver nada. Las llamas estaban por todas partes. El calor era insoportable, pero esa voz seguía ahí, guiándome, diciéndome por dónde ir. Gira a la izquierda, ahora derecho, agáchate, sigue, no pares. Y obedecí, como en trance, como si mis piernas se movieran solas. Caminé entre el fuego, entre los escombros que caían, entre el humo negro que debería haberme asfixiado, y llegué a una puerta que no recordaba haber visto antes. La empujé y salí. Salí al patio trasero de la casa y respiré el aire fresco de la tormenta y caí de rodillas llorando. Los bomberos llegaron, la policía llegó, sacaron a todos de la casa, mi abuela, mis tíos, mis tías, mis primos, todos salieron, todos vivos, pero había algo extraño. Mis 8 primos, todos ellos, salieron quemados, no muertos, pero quemados. El mayor tenía el rostro desfigurado. El segundo había perdido el uso de sus manos. El tercero quedó ciego de un ojo. Todos llevaban marcas, marcas permanentes, marcas que los identificarían para siempre. Yo salí sin un rasguño, sin una quemadura, sin nada. Y cuando los paramédicos me revisaron, no encontraron nada, ni humo en mis pulmones, ni marcas en mi piel, nada, como si yo no hubiera estado dentro de esa casa en llamas, como si alguien me hubiera protegido. Mi madre llegó corriendo cuando se enteró, me abrazó, lloró, me preguntó una y otra vez si estaba bien, y yo solo asentía, porque no podía hablar. Mi voz seguía rota de tanto gritar, de todas esas veces que había gritado, y nadie vino. Nos fuimos de ahí. Mi madre decidió que yo no volvería a esa casa, que algo no estaba bien, que aunque no entendía qué, ella sentía que yo no estaba segura ahí. Buscó ayuda. Una tía lejana de otra ciudad nos ofreció quedarnos con ella, y nos mudamos, lejos, muy lejos de ese pueblo maldito. Pero la historia no terminó ahí. 2 meses después del incendio, mi primo mayor, Julio, el que había abusado de mí primero, tuvo un accidente. Se cayó de las escaleras de su casa. Se rompió la columna. Quedó paralítico de la cintura para abajo. Los médicos dijeron que fue extraño, que la caída no debería haber causado tanto daño, pero pasó. 3 meses después, el segundo primo, Fernando, se enfermó. Una enfermedad rara que los médicos no podían diagnosticar. Perdió el habla. Quedó mudo. Para siempre. Y así, uno por uno, cada uno de mis 8 primos sufrió algo. Accidentes, enfermedades, desgracias inexplicables. Ninguno murió, pero todos quedaron marcados, física o mentalmente, como si algo o alguien los estuviera castigando, como si cada uno llevara grabado en su cuerpo el peso de lo que me habían hecho. La gente del pueblo empezó a hablar. Decían que la casa estaba maldita, que Dios había castigado a esa familia por algo terrible.
Algunos decían que era brujería, otros que era justicia divina, pero nadie sabía la verdad. Nadie excepto yo. Pasaron los años. Yo seguía sin hablar, el trauma me había dejado muda. Mi madre me llevó a doctores, a psicólogos, a terapeutas. Nada funcionaba. Yo podía escuchar, podía entender, pero no podía hablar. Como si mi voz se hubiera quedado atrapada en ese sótano para siempre. Mi tía, la que nos había acogido, era una mujer religiosa, no fanática, pero creyente. Y un día me llevó con ella a la iglesia. Era una iglesia pequeña, humilde, con un sacerdote anciano de ojos bondadosos. Ese día había una misa especial. Un retiro de sanación lo llamaban. El sacerdote hablaba sobre el perdón, sobre cómo el rencor envenena el alma, sobre cómo soltar el dolor es la única forma de ser libre. Y mientras hablaba, algo dentro de mí empezó a romperse. Una pared enorme que yo había construido alrededor de mi corazón empezó a agrietarse. Al final de la misa, el sacerdote invitó a las personas que necesitaban oración a pasar al frente. Mi tía me miró, me tomó de la mano, y sin saber por qué, me levanté. Caminé hasta el altar, y el sacerdote puso sus manos sobre mi cabeza y oró. Oró por sanación, por liberación, por paz. Y mientras oraba yo sentí algo caliente que bajaba desde mi cabeza hasta mi garganta, como fuego, pero no dolía. Era como si algo que había estado atascado se estuviera aflojando, se estuviera derritiendo, y de repente, sin poder controlarlo, abrí la boca, y salió un grito que llevaba años atrapado, un grito de dolor, de rabia, de liberación, y después del grito salieron palabras entrecortadas, rotas, pero palabras. Me duele, me hicieron daño, ayúdenme. El sacerdote y mi tía lloraban, la gente en la iglesia lloraba, y yo seguía hablando, como si un río que había estado represado finalmente se hubiera abierto, y todo salió, todo lo que había callado, todo lo que había guardado, cada abuso, cada horror, cada noche de dolor, todo. Y después de eso, algo cambió en mí. Mi voz volvió, no perfecta, todavía ronca, todavía quebrada, pero volvió. Y con mi voz volvió mi fuerza, mi deseo de vivir, mi esperanza. Ahora, antes de seguir, necesito que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video. Sé que esta historia es dura, sé que duele escucharla, pero es importante. Ese botoncito de abajo, el dedito hacia arriba, solo tócalo. Y suscríbete. Mira abajo donde dice suscribirse, ese botón negro. Solo dale clic, porque hay miles de mujeres como yo que necesitan que estas historias se escuchen, que necesitan saber que se puede sobrevivir, que se puede sanar. Hazlo ahora, te lo pido de corazón, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Después de recuperar mi voz, algo en mí despertó. Ya no era esa niña rota y silenciosa. Ahora tenía palabras. Tenía voz, y con esa voz vino la necesidad de justicia, de que alguien supiera, de que alguien hiciera algo. Le conté todo a mi madre, todo, cada detalle de lo que había pasado en esa casa durante años, cada abuso, cada vez que grité y nadie vino, cada vez que pedí ayuda y me callaron. Y mi madre se derrumbó, se arrodilló frente a mí llorando, gritando, golpeándose el pecho, diciendo que ella no sabía, que si hubiera sabido, los habría matado con sus propias manos, que me había fallado, que nunca se iba a perdonar. Y yo le creí, porque vi en sus ojos el dolor de una madre que había confiado en las personas equivocadas, que había entregado a su hija pensando que estaría segura, y que ahora vivía con esa culpa. Fuimos a la policía, presentamos una denuncia. Yo di mi testimonio, con mi voz todavía quebrada pero firme. Les conté todo. Nombres, fechas, lugares, detalles que solo alguien que lo vivió podría saber. Y ellos investigaron. Fueron a ese pueblo, interrogaron a mis primos, a mi abuela, a mis tíos. Todos negaron todo. Dijeron que yo estaba loca, que el incendio me había afectado la cabeza, que yo inventaba historias para llamar la atención. Mi abuela, esa mujer que me había llamado mentirosa cuando le pedí ayuda, ahora lloraba frente a las cámaras diciendo que yo era una nieta desagradecida, que ella me había cuidado con amor,
y que ahora yo la pagaba con calumnias. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Una de mis primas, la única mujer entre todos esos primos varones, apareció. Se llamaba Mónica. Ella vivía en otra ciudad. Se había ido de esa casa hacía años. Y cuando vio la noticia en la televisión, cuando vio mi cara, me buscó y me dijo: a mí también me lo hicieron, antes de que tú llegaras, por eso me fui, por eso corté contacto con toda la familia, porque ellos me destruyeron y nadie me creyó. Mónica testificó, dio nombres, fechas, detalles que coincidían con los míos, y de repente el caso tomó fuerza, porque ya no era solo mi palabra, éramos dos mujeres diciendo lo mismo, dos sobrevivientes de la misma familia de monstruos. Y entonces apareció una tercera, una vecina de la casa, una mujer mayor que dijo que ella había escuchado gritos, que varias veces durante años había escuchado gritos de niñas viniendo de esa casa, que había llamado a la policía una vez, pero que le dijeron que eran pleitos familiares, que no se metiera. Y ella, con lágrimas en los ojos, dijo que se arrepentía de no haber insistido, de no haber forzado las puertas, de haberse quedado callada. La evidencia empezó a acumularse. Récords médicos míos que mostraban desnutrición, infecciones, traumas físicos que los doctores no habían sabido explicar en su momento. Testimonios de maestras que decían que yo era una niña retraída, asustada, que me orinaba en clase por miedo. Piezas de un rompecabezas que finalmente empezaban a unirse. Mis 8 primos fueron arrestados, todos, y mi abuela también, por complicidad, por encubrimiento, por haber sabido y no hacer nada. El juicio fue largo, doloroso. Tuve que revivir cada momento de horror frente a una sala llena de desconocidos. Tuve que ver las caras de mis primos mientras yo hablaba. Algunos lloraban, otros me miraban con odio. Uno, el que había quedado mudo después del incendio, escribía en un papel: perdóname, 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 una y otra vez. Pero yo no los perdoné. No entonces, porque el perdón no se puede forzar. Y yo todavía no estaba lista. Los condenaron, a todos. Condenas que iban desde 10 hasta 25 años de prisión dependiendo de la gravedad de los abusos. Mi abuela, por su complicidad, recibió 5 años. Y cuando leyeron el veredicto, ella gritó que éramos unas mentirosas, que Dios nos iba a castigar, que su familia estaba siendo destruida por falsedades. Pero la sala no le creyó, porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, es imposible de ignorar. Salí de ese juzgado rota pero aliviada, porque por primera vez alguien me había creído oficialmente. Un juez, un sistema, una sala llena de gente había escuchado mi historia y había dicho: esto pasó, y ellos van a pagar. Pero algo extraño seguía pasando. Las desgracias en mi familia paterna no paraban. Uno de mis tíos, el que había vivido en esa casa y que supuestamente no sabía nada, tuvo un derrame cerebral. Quedó en estado vegetativo. Otro perdió su negocio en un incendio sospechoso. La casa, esa maldita casa, fue demolida porque nadie quería comprarla. Decían que estaba embrujada, que las personas que entraban sentían cosas, escuchaban gritos, veían sombras, y la gente del pueblo empezó a decir que Dios estaba limpiando esa familia, que lo que habían sembrado ahora lo estaban cosechando. Algunos lo llamaban karma, otros justicia divina. Yo no sabía qué pensar, pero no podía negar que cada uno de los que me habían hecho daño o que habían permitido que me lo hicieran estaba pagando de alguna forma. Un día, años después del juicio, recibí una carta. Era de Julio, mi primo mayor, el primero que abusó de mí, el que había quedado paralítico después del incendio. Me escribía desde prisión. La carta era larga. Decía que él sabía que no merecía mi perdón, que lo que me hizo era imperdonable, que él había vivido en el infierno desde ese día, que cada noche veía mi cara, escuchaba mis gritos y que eso lo estaba volviendo loco, que había intentado suicidarse 3 veces, que quería morir pero algo no lo dejaba, como si estuviera condenado a vivir con su culpa para siempre. Y terminaba la carta diciendo: si existe Dios, ya me castigó, pero si existe el infierno, sé que ahí voy a terminar, y lo merezco.
Rompí esa carta. No le contesté, porque no tenía nada que decirle. Su arrepentimiento llegaba tarde, demasiado tarde. Pero algo en esa carta me hizo pensar, me hizo cuestionarme qué había pasado realmente esa noche del incendio. ¿Quién o qué me había salvado? ¿Por qué yo salí sin daño y todos ellos quedaron marcados? ¿Fue Dios? ¿Fue un milagro? ¿O fue algo más? Y entonces recordé esa voz que me guió entre las llamas, y me pregunté si alguna vez sabría quién me habló esa noche. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Pasaron 10 años después del juicio. 10 años en los que intenté reconstruir mi vida. Conseguí trabajo en una tienda, después en una oficina. Estudié por las noches. Terminé la secundaria. Hice cursos. Me esforcé por ser alguien más que la niña abusada, por tener una identidad propia, por ser Esperanza, no la víctima, Esperanza. Conocí a un hombre bueno, se llamaba Manuel. Era tranquilo, respetuoso, paciente. Le conté mi historia, todo, porque no quería secretos. Y él no huyó, me abrazó, me dijo que mi pasado no me definía, que él veía quién era yo ahora, y nos casamos. Tuve 2 hijos, 2 niñas hermosas que me enseñaron lo que era el amor puro, el amor que yo nunca recibí cuando era pequeña. Pero las pesadillas nunca se fueron del todo. Había noches en las que despertaba gritando, en las que veía las caras de mis primos, en las que sentía sus manos otra vez, y Manuel me sostenía, me recordaba que estaba a salvo, que ellos estaban en prisión, que no podían tocarme nunca más. Un día recibí una llamada. Era de la prisión. Me dijeron que Julio estaba muriendo, cáncer terminal, que tenía pocas semanas de vida, y que había pedido verme, que quería hablar conmigo antes de morir. Colgué el teléfono, no quería ir, no quería verlo. ¿Para qué? ¿Para escuchar más disculpas? ¿Para darle paz antes de morir? Él no me dio paz a mí. Él me robó mi infancia, mi inocencia, mi capacidad de confiar, pero algo dentro de mí me inquietaba. Una voz pequeña, tal vez la misma voz que me salvó del incendio, que me decía, ve, no por él, por ti, para cerrar ese capítulo de una vez por todas. Y fui. Contra todo lo que mi mente me decía, fui. Julio estaba irreconocible. El cáncer lo había consumido. Era piel y huesos. Su rostro, ya desfigurado por las quemaduras, ahora era una máscara de sufrimiento. Me miró cuando entré, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por venir, dijo con voz quebrada. No merecía que vinieras. Me senté lejos de él, al otro lado de la mesa de visitas, con los brazos cruzados, con el corazón acelerado, y esperé a que hablara. He vivido en el infierno desde esa noche, empezó. El incendio. Tú saliste sin una marca. Yo quedé así. Y pensé que era casualidad. Pero después vinieron los accidentes, las enfermedades, todo. Y me di cuenta de que no era casualidad. Era castigo. Todos nosotros estamos pagando. Y seguiremos pagando hasta que muramos. Hizo una pausa. Tosió sangre. Continuó. Pero hay algo que nunca te dije. Algo que pasó esa noche. Cuando el incendio empezó, nosotros corrimos. Te dejamos ahí. Te abandonamos para que murieras. Pero antes de salir yo me volteé y vi algo. Vi a alguien. Una figura. Brillante. Como si estuviera hecha de luz. Estaba parada junto a ti. Te cubría y me miró. Me miró directamente. Y sentí un terror que nunca había sentido. Un terror que me quemó por dentro más que el fuego. Y escuché una voz que me dijo, pagarán, todos pagarán. Y desde ese día, Esperanza, he vivido con esa voz en mi cabeza, recordándome lo que hice, recordándome que merezco todo esto. Me quedé helada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Porque yo también había visto esa luz, yo también había escuchado esa voz, pero pensé que era mi imaginación, que era el humo, el miedo, el trauma. ¿Me crees?, preguntó Julio.
¿Crees que había alguien ahí? ¿Algo? No sé qué creer, le dije, pero sé que salí viva, y ustedes no. Él asintió, cerró los ojos, y entonces dijo algo que me rompió. No vine a pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que tenías razón en denunciarnos, que todo lo que dijiste era verdad, y que si pudiera regresar el tiempo me mataría antes de tocarte, porque lo que hice no tiene perdón, ni en esta vida ni en la otra. Lloró, y yo no, porque ya no tenía más lágrimas para esa familia. Ya había llorado suficiente. Me levanté para irme, pero antes de salir me volteé y le dije, no sé si fue Dios quien me salvó esa noche, no sé si fue un ángel o un milagro, pero sí sé algo. Sobreviví, y tú no. No físicamente, porque ahí sigues respirando, pero por dentro ya estás muerto. Has estado muerto desde esa noche. Y eso, Julio, es peor que cualquier cárcel. Salí de esa prisión y nunca volví. Julio murió 2 semanas después. No fui a su funeral. Ninguno de mis primos ha salido de prisión. Algunos ya murieron ahí, otros siguen cumpliendo condena. Mi abuela murió hace 5 años, sola, en un asilo, sin visitas. Y yo sigo aquí, con 70 años, con mis hijas ya adultas, con nietos, con una vida que construí desde las cenizas, desde el dolor más profundo. Desde el infierno. ¿Fue un milagro lo que me salvó? Todavía no lo sé. Hay días en los que creo que sí, que algo divino me protegió, que Dios escuchó mis gritos cuando nadie más lo hizo, pero hay otros días en los que pienso que simplemente tuve suerte, que el fuego tomó otro camino, que encontré una salida a tiempo. Pero lo que sí sé es esto: sobreviví. Y no solo sobreviví físicamente, sobreviví emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Me negué a dejar que ellos me destruyeran para siempre. Me negué a ser solo una víctima y me convertí en una sobreviviente, en una mujer completa, en una madre, en una abuela, en alguien que vale. ¿Los perdoné? Esa es la pregunta que todos me hacen y la respuesta es complicada. No los perdoné para darles paz a ellos, pero sí solté el odio por mí, porque ese odio me estaba envenenando, me estaba matando por dentro, y yo ya había muerto suficiente en esa casa. No iba a seguir muriendo por ellos, así que solté. No olvidé, jamás olvidaré, pero solté. Y esa fue mi verdadera liberación. Mi historia no es linda, no tiene un final perfecto de película, pero tiene algo que muchas historias no tienen. Tiene esperanza, tiene redención, tiene prueba de que se puede salir del infierno, de que se puede reconstruir, de que el horror no es el final. Y si tú estás escuchando esto y estás pasando por algo similar, si alguien te está haciendo daño, si estás callando por miedo, por vergüenza, por culpa, quiero que sepas algo. No estás sola, tu dolor es real, tu historia importa, y hay gente que te va a creer, que te va a ayudar, que va a luchar contigo. Habla, grita si es necesario, porque el silencio solo protege a los monstruos, y tú no tienes que protegerlos, tienes que protegerte a ti. Ahora, si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, te pido que hagas algo. Dale me gusta a este video. Ese botoncito de abajo, el dedito hacia arriba, es simple. Y suscríbete. Mira ese botón negro que dice suscribirse. Solo dale clic, porque estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, y necesitan llegar a las mujeres que todavía están sufriendo en silencio. Y si tienes una historia, si viviste algo que te rompió pero también te hizo más fuerte, déjamelo en los comentarios, cuéntamelo, porque aquí nos escuchamos, aquí importas, aquí tu voz tiene valor. Nos vemos mañana, con otra historia real, de mujeres reales, que sobrevivieron a lo imposible, historias que duelen pero que también sanan, que incomodan pero que liberan. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme, y recuerda, siempre hay esperanza, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una luz, y esa luz eres tú, nunca lo olvides.